Hoy, en el programa de John Ankerberg, la pregunta religiosa más importante que tienes que contestar: ¿cómo puedes estar seguro que vas a pasar la eternidad con Dios? Piénsalo de esta manera: un minuto después de que mueras vas a estar frente a las bellezas, las glorias de Cristo y del cielo, o de lo contrario, habrás visto algo que es tan horrible que apenas te lo puedes imaginar hoy en día. Me refiero a que cuando te paras a pensar sobre esto, la pregunta más importante que jamás podríamos hacer es: ¿dónde voy a pasar la eternidad? Para contestar a esta pregunta, mi invitado de hoy es el Dr. Erwin Lutzer, pastor principal de la iglesia de Moody en Chicago. Él también contestará las preguntas: ¿qué enseña la Biblia de aquellos que en un principio profesaron ser cristianos, pero que luego en su vida dejaron de serlo? Si un cristiano muere con pecados no confesados, ¿cancela esto todo lo que Dios ha hecho por él? ¿Cómo podemos estar seguros que somos salvos hoy, salvos mañana y salvos por siempre? Te invitamos a que te unas a nosotros en esta edición especial del programa de John Ankerberg. Bienvenido a nuestro programa. Estamos hablando de cómo puedes estar seguro que vas a pasar la eternidad con Dios. ¿Acaso no es este un tema importante? ¿Acaso no es algo que en verdad quieras saber? Ahora, hay muchos aspectos a esa pregunta y hoy vamos a analizar otro de esos aspectos. Cuando preguntas a las personas: ¿vas a ir al cielo?, la mayoría de las veces dicen sí, o espero que así sea. Y si les preguntas la siguiente pregunta: ¿qué tan bueno tienes que ser una persona para entrar en el cielo? Y lo que obtienes son unas respuestas interesantes. De hecho, Erwin, uno de los miembros de su personal, hizo una encuesta en una de nuestras convenciones de Asociación de Librerías Cristianas y descubrió algunas respuestas interesantes. Cuéntanos sobre eso. Bueno, lo que hizo es que fue de puesto en puesto. Ahora, estos eran puestos de libros de teólogos que escriben libros que el resto de nosotros leemos. Hizo la pregunta: ¿qué tan bueno tienes que ser para entrar en el cielo? Y los resultados fueron sorprendentes. Mucha gente dijo: bueno, espero que no muy bueno o no lo lograría. Otras personas dijeron: bueno, los cristianos no son perfectos, solo son perdonados. De unas 10 o 12 personas, solo una dio una respuesta bíblica. Es decir, que para entrar al cielo tienes que ser tan perfecto como Dios. Ahora, John, tenemos personas escuchándonos que pueden ser evangélicos protestantes, como también romano-católicos. Y el protestantismo y el catolicismo al menos se han puesto de acuerdo en un punto. En realidad, muchos puntos. Pero ellos han acordado que, por supuesto, tienes que ser tan perfecto como Dios para entrar al cielo. ¿Cómo puede un Dios justo aceptar a los pecadores a menos que sean tan perfectos como lo es Él? Todo esto tiene sentido. No solo es lógico, es también bíblico. El problema es que si piensas al respecto, puedes decir: ¿soy yo perfecto? Bueno, como es de imaginar, hay personas que están escuchando este programa que están a punto de apagarlo, pues dicen: esto es ridículo. ¿Quién puede tener esa clase de perfección? ¿Quién puede ser perfecto? Pero lo único que podría decir es que si hay alguien que está escuchando que piensa que es perfecto, todo lo que tiene que hacer es consultar con su esposa y ella le va a ayudar con su teología y darse cuenta de que está en serios problemas. Todos nosotros estamos en serios problemas porque todos estamos muy lejos de la perfección. Tengo que contar la historia de un hombre que luchaba con esto y su nombre era Martín Lutero. Ahora, a algunas personas no les ha de gustar saber de él, pues dicen: bueno, Martín Lutero era tan antirromano católico y más. Independientemente de lo que la gente piense de Lutero, tienen que escuchar esta parte. Aquí tenemos un hombre que se inscribe en el monasterio en Erfurt con el deseo prácticamente para salvar su alma, pues es lo que él quiere hacer. Gracias a Dios, al menos la teología medieval enseñaba que tenías que ser tan perfecto como Dios para entrar en el cielo. Así que lo que él quería hacer es esforzarse para llegar a ser lo suficientemente perfecto para que Dios lo aceptara.
Él pasó por todas las disciplinas de la iglesia, dormía en un suelo áspero, sin mantas para mortificar su cuerpo, se convirtió en un mendigo, aceptó el voto de la pobreza, él hizo todo lo que podía hacer, a veces ayunaba tanto tiempo que la gente pensaba que se iba a morir. Ahora, además de eso, los sacramentos de la iglesia no eran muy confortantes para él, especialmente la confesión. El problema era que pasaba confesando sus pecados por más de 6 horas a la vez, hasta que Staupitz, su confesor, ¿recuerdas?, se volvió tan impaciente que le dijo: Lutero, la próxima vez que vengas aquí, que sea por un pecado grande, no por todos estos pequeños pecados, por estas pequeñeces. Pero John Lutero fue el mejor teólogo entre sus contemporáneos, porque entendía algo que nuestra generación ha olvidado. No importa si el pecado es grande o pequeño, una pequeña pizca de pecado te separa de Dios para siempre. Así que él quería confesar todos sus pecados, pero se encontró con un problema, el pecado mismo. Pues para confesarlo tenía que recordarlo, y si no podía recordarlo, entonces no podía confesarlo. Por lo tanto, no sería perdonado. Además, puede que hubiera cosas que había hecho que Dios considera como pecado, pero que él no lo veía como tal. Y había otro problema, era como secar el piso con la llave del agua abierta. Pero mañana sería otro día, pues incluso si confesara todos sus pecados, mañana habría más pecados que necesitaban ser confesados. Y esto era un proceso sin fin. Él luchó con lo que se conoce en alemán como Anfechtstunken, que significa una clase de desesperación existencial del alma y el desamparo. ¿Les puedo seguir contando el resto de esta historia? Claro que sí. Porque todo esto no termina ahí. Gracias a Dios, con todo lo que él hace, con el tiempo se convierte en maestro en la pequeña ciudad de Wittenberg. Y el sacerdote Staupitz le visita ahí porque Lutero enseña ética y la filosofía. Y Staupitz dice: ¿por qué no enseñas teología? Podría ayudar a tu alma. Pues él vivía con esta desesperanza. En otras palabras, él ya había estado en Roma y no había encontrado paz ahí. Y Lutero dijo: si empiezo a enseñar Biblia, podría ser la muerte para mí. No se daba cuenta de que en cierto sentido era la muerte de él. Así que comenzó dando conferencias sobre los salmos. Y cuando él llegó al Salmo 22, que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lutero dice: Jesús experimentó lo que yo estoy experimentando, esta sensación de alejamiento de Dios, y comenzó a darse cuenta: Él sufrió por mí. Pero en realidad su alma todavía no se llegó a iluminar hasta que él estaba enseñando el libro de Romanos y el famoso versículo del capítulo 1, versículo 16, que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo. Y en el versículo 17 Pablo dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hay que observar esto: la justicia de Dios es revelada. Lutero leyó eso y se puso a temblar. Su problema era la justicia de Dios, pues si Dios no fuese tan justo, entonces él podría ser fácil de apaciguar. ¿No es así? Pero comenzó a reflexionar sobre este texto hasta que vio una conexión y se dio cuenta de algo. La justicia es un atributo de Dios, pero también es un regalo de Dios para los creyentes. Hay una justicia que Dios nos concede y es su propia justicia que se acreditó a nuestra cuenta por la fe en Cristo. No es de extrañarse que cuando Lutero vio esto, que él nació de nuevo y fue como si entrara en las puertas del paraíso, porque ahora finalmente era capaz de cumplir los requerimientos de Dios, porque Jesús cumplía todos los requisitos de Dios en su lugar. Y la perfección que él buscaba a través de los sacramentos y por medio de las buenas obras, las cuales por supuesto se quedaban por el camino, porque nadie puede alcanzar la justicia de Dios, ahora se le daba como un regalo. ¡Qué cambio tan increíble! Un plan bíblico extremadamente transformador, porque lo que Lutero vio es que toda la justicia humana que podríamos hacer, toda junta, nunca podría alcanzar la justicia de Dios. Y así como tú puedes sumar
1,000,000 de plátanos nunca puedes producir una naranja. De la misma forma, toda la justicia humana nunca puede alcanzar la justicia de Dios. Si hemos de recibir la justicia de Dios, tiene que ser un regalo. Ahora, John, aquí está la mejor parte y espero que todo aquel que nos está escuchando y viendo se sujete bien a esto, porque esto es el corazón del Evangelio. Mira, la Biblia dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le, es decir, Dios, hizo, es decir, Cristo, pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Así es que nuestro pecado es acreditado a la cuenta de Cristo. Él como persona es sin pecado, pero legalmente se hace culpable de adulterio, extorsión, abuso infantil, alcoholismo, egoísmo religioso y todos los pecados que Dios odia. Nuestro pecado se le atribuye a Él y su justicia y pureza se acredita a nosotros. Así que Él recibe lo que nosotros merecemos, es decir, nuestro castigo. Y nosotros, en cambio, recibimos lo que no merecemos, es decir, su justicia. Y ese es el Evangelio, que somos justificados solo por la fe. Dios nos declara, es una declaración en el cielo, Dios nos declara justos tal como Cristo mismo lo es, porque la justicia de Dios se le atribuye a los pecadores. Y legalmente, a los ojos de Dios, somos tan perfectos como Dios mismo. Y sin embargo, John, nadie puede ser salvo sin que la justicia de Dios se acredite a nuestra cuenta. Esta es la buena noticia del Evangelio. Háblanos de cómo una persona puede recibir la justicia que Lutero recibió cuando se dio cuenta lo que las Escrituras estaban diciendo. En primer lugar, hay que reconocer que nuestras obras no contribuyen nada para la salvación. Pues como ya hemos señalado, la única justicia que Dios acepta es la suya propia. Es una justicia de la cual no tengo nada que ver. Todas nuestras obras están contaminadas, incluso como trapo de inmundicia son todas nuestras obras. Como dice el libro de Isaías y en el Nuevo Testamento, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sí, algunos han pecado más que otros, no hay duda de ello, pero todos hemos pecado. Así pues, lo que sucede es que Jesús se convierte en todo lo que hemos buscado ser, ya que Dios exige perfección y santidad de mí las 24 horas al día, si es que voy a ser su hijo y estar en comunión con Él. Jesús da lo que Dios demanda las 24 horas al día. ¿No es maravilloso esto? Es fantástico. Es decir, que estamos hablando de algo por lo cual estoy dispuesto a morir. Y no hay muchas cosas por las que estaría dispuesto a morir, pero yo moriría por lo que estoy diciendo ahora. Debido a que ha afectado mi vida, ha cambiado mi vida. Y esto no es algo que tú experimentas, sabes, así como en la conversión. Es algo que te fortalece todos los días, que ante el trono mi seguridad está afianzada. Como el escritor del himno dice, mi nombre está escrito en sus manos. Así que puedo pensar que legalmente ya estoy en el cielo, porque dice que ya hemos sido resucitados con Cristo Jesús. Hemos sido sentados con Jesucristo y Jesús me representa ante el Padre. ¿Sabes lo que esto quiere decir? Significa que al morir no tendremos ningún contratiempo en la frontera, porque como ven, ya estamos legalmente en el cielo. Una de las primeras doctrinas que Lutero dejó a un lado cuando comprendió esto fue la del purgatorio, porque el purgatorio se basa en la idea de que nadie muere lo suficientemente justo para entrar en el cielo. Ahora, ellos sabían que tenían que ser perfectos para entrar en el cielo y damos gracias a Dios que la teología medieval entendía eso, lo que nuestra generación ha olvidado. Pero la manera en que ellos entraban al cielo, ¿sabes? Es que como tú mueres imperfecto, vas al purgatorio, donde se limpian tus pecados y todo lo demás. Nadie sabe por cuánto tiempo va a estar ahí. Y creían que al final Dios les decía, ya estás perfecto, ahora puedes entrar. Lo que Lutero entendió fue que si la justicia de Dios se aplica a mí en esta vida, puedo pasar de esta vida directamente al cielo y ser presentado en la presencia de Dios tan perfecto como Cristo mismo es. Porque soy completamente salvo,
sobre la base de los méritos de Jesús y no por mi propia justicia. Esta es la buena noticia del Evangelio de Jesucristo. Y es una gran noticia, la cual tiene fantásticas implicaciones. Vamos a tomar un descanso y cuando regresemos vamos a hablar de esas implicaciones. Es algo tan maravilloso, es decir, que puedo saber con seguridad que soy salvo y que puedo saber eternamente que estoy seguro de haber sido salvo. Y quiero que nos hable del por qué cuando regresemos. Muy bien, estamos de regreso y estamos hablando con el doctor Edwin Lutzer, pastor de la Iglesia Memorial Moody en Chicago. Estamos hablando de la justificación solo por fe. Y hablamos de cómo Lutero descubrió en las Escrituras que es tan pertinente para ti y para mí hoy en día. Edwin, tengo algunas preguntas de seguimiento sobre lo que estabas diciendo. En primer lugar, algunas personas dirían, bien, si lo que estás diciendo sobre la justificación de Cristo y sus implicaciones se aplica a mí legalmente en el momento que pongo mi fe en Él, ¿quiere decir eso que puedo aceptar a Cristo y vivir como el diablo? Sabes, me encanta escuchar a la gente hacer esa pregunta y te diré por qué. En primer lugar, el tipo de persona que podría hacer esa pregunta es casi siempre alguien que nunca ha aceptado el Evangelio. Y sabes, la razón es porque no entienden sus implicaciones. El apóstol Pablo en Romanos, cuando él estaba explicando el Evangelio, él sabía que la persona incrédula, al leer lo que él estaba escribiendo, llegaría a esa conclusión. Y por eso el apóstol Pablo dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? ¿Recuerdas lo que el apóstol Pablo dijo? Que el hombre natural, al escuchar el Evangelio, puede hacer que piense, vaya, qué oportunidad. Puedo creer en Jesús y vivir como el diablo. Y así recibo lo mejor de ambos mundos. Pero ellos se equivocan al no comprender lo que sucede. Pues no solo somos declarados por Dios justos en el cielo, que es ser justificados, pero al mismo tiempo, y creo que en nuestro próximo programa vamos a dedicarlo por completo a este tema, al mismo tiempo somos nacidos de nuevo del Espíritu. Lo que quiere decir que Dios nos da un nuevo conjunto de deseos, un nuevo conjunto de aspiraciones, un deseo de servirle, y nos convertimos en personas diferentes. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Así que esto es lo que tenemos. Y si nosotros como hijos de Dios pensamos que podemos vivir como el mundo y volver a nuestros viejos pecados, Dios no lo permitirá. Y Dios nos disciplinará. Dios obrará en nuestros corazones. Porque su deseo es que los pecados del pasado desaparezcan y caminemos en nueva vida. Ahora, demos vuelta a la moneda y hablemos de la persona que dice, ¿sabes? Voy a hacer una promesa a Dios, voy a servirle lo mejor que pueda. Y ellos están siendo sinceros, pero en realidad no han entendido el Evangelio. Y hay personas que usan eso como una invitación. Quiero que vengas al frente, quiero que prometas que vas a seguir a Cristo para siempre. Y la persona dice, sí quiero, pero para ser honesto, no sé lo que voy a hacer mañana. ¿Cómo puede una persona sentirse seguro de su salvación? Esa es una excelente pregunta. Recuerdo un evangelista decir una vez, ¿por qué no vienes al frente y prometes que vas a seguir a Cristo? ¿Prometes que vas a seguir a Cristo? Tú y yo, John, hemos conocido a Cristo por años y hemos luchado por seguir a Cristo. ¿Te imaginas a alguien por ahí diciendo, yo prometo seguir a Jesús? Eso no es el Evangelio. Cuando vienes a Jesucristo no vienes haciendo una promesa que vas a seguirlo. Tú no vienes prometiendo nada. Tú vienes a recibir algo. Y como dice el himno, nada traigo en mis manos. Simplemente me abrazo a tu cruz. Por lo tanto, la verdadera salvación tiene que ver con renunciar de todos los intentos, incluso de prometer a Dios que vas a cumplir con una lista de cosas. No. Tiene que ver con venir a Dios con todas tus necesidades, con todo tu pecado, tal como estás. Y vienes a poner tu fe en alguien que puede salvarte y darte la justicia que necesitas para estar en la presencia de un Dios santo. Y esa es la simplicidad de la fe, una transferencia de confianza. Y no es Cristo más los sacramentos o Cristo más mis buenas obras o Cristo más tal otra cosa. Lo más grandioso es que veamos a Jesucristo y la verdad del Evangelio y lo que Él hizo en la cruz por nosotros. La más grande fe es inspirada en nuestro corazón y la seguridad viene al saber que Jesucristo lo pagó todo. A menudo digo esto y voy a estar mencionándolo de nuevo en otro programa, pues vamos a estar hablando de este tema de la seguridad y la duda.
pero permítanme que lo mencione aquí. Si has creído que cuando Jesús murió en la cruz, Él hizo todo lo que era necesario para que puedas estar frente a la presencia de Dios y te apoyas en eso y puedas estar seguro de que eres salvo, ¿por qué? Porque tu fe no descansa en tus méritos, pero descansa el 100% en el mérito de Jesús. ¿Lo ves, John? Si crees que la salvación es el 95% de Dios, pero que tú tienes que colaborar con un 5%, ¿cómo puedes tener seguridad? Pues no puedes confiar en ese 5% de la ecuación. Cuando veo que Jesús pagó todo y dijo, consumado es. Cuando veo la maravilla de lo que Él hizo y la totalidad de su obra para con los que creen y confían en Él. Soy recibido en la presencia de Dios como si fuera Él, y esa es la belleza del Evangelio. Permíteme que ponga a prueba la gracia. Y es que hay personas que están escuchando y antes de ser salvos, algunos de ellos estaban tratando de añadir sus buenas obras para ser salvos. Pero ahora la persona dice, sé que es totalmente un regalo y solo he de recibirlo, pero aún tengo un mañana. Y si he creído en Cristo y peco mañana, ¿tengo acaso que contribuir a ello? ¿Antes? ¿Después? ¿Cuándo es que mis obras salen a relucir? Dime, ¿por qué es que puedo estar eternamente seguro? En primer lugar, vamos a decir que, si tú aceptas a Cristo hoy y pecas mañana, es decir, a lo mejor peques esta noche, si lo aceptaste hoy, porque todos pecamos, pues pecamos, ¿de acuerdo? Puede ser de pensamiento, palabra y a menudo de hecho. El simple hecho es que tienes que confesar tu pecado, pues es necesario para mantener la comunión. Por cierto, esto es algo que hay que resaltar, John. Lutero no fue salvo en el monasterio de Erfurt cuando confesaba sus pecados 6 horas a la vez. Hay algunas personas que confiesan sus pecados regularmente en las iglesias de hoy, que no son salvas. No se es salvo por medio de la confesión de pecados. Eres salvo a recibir a Jesucristo, quien cargó con tu pecado. Aquel en quien confías para reconciliarte con Dios. Así es como se es salvo. Pero después de haber sido salvos, confesamos nuestros pecados. Yo confesé mis pecados esta mañana. Esa es parte de la vida cristiana. Confesar significa que estamos de acuerdo con Dios. Estamos de acuerdo con Dios que hemos pecado. Estamos de acuerdo que Él tiene el derecho de tomar el pecado de nuestras vidas. Por consiguiente, al igual manera como reconocía mis faltas a mis padres cuando era un niño para reconciliarme con ellos, de la misma manera los cristianos se confiesan con Dios, pero no es con el fin de ser salvo de nuevo. Yo nunca dejé de ser el hijo de mi papá, incluso cuando era desobediente, a pesar de que tenía que confesar mis faltas para reconciliarme con ellos y tener comunión. Ahora, la seguridad viene cuando entendemos que Jesucristo, por su sacrificio, y podemos recurrir a Hebreos 10 si es necesario, que dice que por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados, a los que confían en Él. Y lo que Lutero necesitaba era un sacrificio que quitara todo su pecado para reconciliarse con Dios, y luego tendría que, y estoy seguro que lo hacía, confesar su pecado continuamente para mantener su comunión con Dios. Pero él no tenía que ser salvo de nuevo, porque con esa clase de teología nadie puede tener ninguna seguridad de la salvación. Y entonces, como he mencionado antes, Dios nos disciplina si somos desobedientes, pero tenemos esa seguridad sellada en el fondo de nuestro ser. Y vamos a estar hablando de eso con más detalle porque algunas otras ideas vienen a la mente y no quiero entrar en detalle ahora mismo. Muy bien. Pero tenemos esa profunda y establecida seguridad que nos hace saber que somos hijos de Dios y que somos hijos de Dios para siempre. Investiguemos un poco más acerca de la gracia. Y para la persona que dice, pero Edwin, tú no me conoces, yo soy un gran pecador. Puedes nombrar cualquier pecado que yo lo he cometido. Pues lo que estás diciendo suena demasiado bueno para ser verdad. ¿Es realmente cierto? ¿Puedes explicar eso? Ya que estamos en la radio, diré que recibí una carta de un prisionero que dijo, he violado a 4 mujeres y me preguntó, ¿puedo ser salvo? Ahora, sabes que por mis instintos naturales, yo diría, te mereces el infierno. Y así debería de ser, pero también tú, John, y yo también. Así que le escribí de regreso y le dije, quiero que visualices 2 caminos. Un camino es muy feo, que tiene todo tipo de hoyos y en verdad que se ve muy mal. El otro camino es muy bonito, con flores y está bien cuidado. Y entonces le dije, supongamos que caen de 10 a 15 centímetros de nieve y cubre ambos caminos.
¿Puedes ver ahora la diferencia? No, ambos caminos están cubiertos por completo. ¿Acaso no es maravilloso saber lo que la Biblia dice? Incluso en el Antiguo Testamento vemos que la Biblia dice, venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como la blanca lana quedarán. Y si pudiéramos decir que la justicia de Jesucristo es semejante a la nieve, al usar esta ilustración, la nieve cubre ese camino feo, al igual que el camino bonito. Y no importa quién esté escuchando, si se trata de un preso que haya cometido delitos, un violador, un ladrón, un asesino, no importa quién esté escuchando. Ellos reciben el mismo don de la justicia cuando confían en Cristo como Salvador, así como tú, John, a pesar de que tú naciste en un buen hogar cristiano, así como yo. Y gracias a Dios nos libramos de cometer crímenes horribles y pecados graves, pero el simple hecho es, todos necesitamos la justicia de Dios, la cual es dada al más vil de los pecadores. ¿Conoces aquella canción? Y que en realidad tiene sentido. Y dice, al más vil de los pecadores, que en verdad cree, en ese momento recibe de Dios el perdón. Todo gracias a Jesús. Esa es la maravilla del Evangelio. Para la persona que quiere confiar en Cristo hoy mismo y no quiere esperar hasta el programa de la próxima semana, ¿podrías hacer una oración que ellos puedan seguir y puedan transferir su confianza de sí mismos a Cristo? Sí, Padre nuestro, hoy queremos darte gracias por la belleza del Evangelio. Te agradecemos porque da esperanza a las mejores personas y da esperanza a las peores de las personas. Te damos gracias porque tienes un solo plan para ambos grupos, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Quiero orar hoy por aquellos que están escuchando, por aquellos que por primera vez han entendido que pueden ser salvos gracias a Jesús. Y ahora, mi estimado amigo, puedes hacer una oración como esta. Dios, sé que soy pecador, sé que he de recibir a Cristo, y en este momento confío en Jesús como aquel que cargó con mi pecado y acepto recibir su justicia como la mía. Gracias por este precioso regalo. En el nombre de Jesús. Amén. La próxima semana vamos a hablar de esto un poco más. Edwin, vamos a hablar sobre el milagro que todos necesitamos. En pocas palabras, dinos, ¿de qué vamos a hablar? En verdad es acerca de cómo nacer de nuevo. ¿En qué difiere de la justificación por fe? Y hoy en día, en nuestra sociedad, hay tanta gente que dice, ¿sabes? Él ha nacido de nuevo. ¿Qué en verdad enseña la Biblia acerca de ser un cristiano que ha nacido de nuevo? Muy bien, amigos, espero que te unas a nosotros. Ahora, puedes ver el episodio de hoy gratis en nuestra aplicación del programa de John Ankerberg o en nuestra página web del programa de John Ankerberg. Y si deseas quedarte con estos programas, cada programa de media hora está disponible en descarga digital por solo $5 por episodio en nuestro sitio web en jabiblia.org. Nuestro objetivo es ayudar a fomentar y fortalecer tu caminar con el Señor. Si te unes a nosotros en YouTube, encontrarás más de 3,000 clips de televisión de programas de John Ankerberg pasados. Y por último, si te gustaría recibir nuestro boletín de noticias por email de los próximos invitados y programas, o te gustaría convertirte en un miembro de nuestro círculo íntimo de amigos de todo el mundo, solo tienes que hacerlo visitando nuestra página web en jabiblia.org.